Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a dar la explicación del reto erupción volcánica junto con mis compañeros Andrea Marisol, Tlanetzi, Armando Ángel, Alan, Eunice y su servidor Mario González. Como introducción del reto, nos pidieron crear un juego que utilice una simulación computacional basada en las leyes de la física para modelar la trayectoria de proyectiles arrojados por un volcán en caso de una erupción. Para esto, utilizamos los conceptos como el uso de MATLAB, que requiere su aplicación, funciones y variables, la segunda ley de Newton, el método de Euler, tiro parabólico, resistencia de aire y coeficiente de arrastre. Para modelar la trayectoria del proyectil lanzado desde el volcán, requerimos de diversas variables que tienen que ser ingresadas según el caso, como es la velocidad inicial del proyectil, el ángulo de lanzamiento, la masa del objeto, el coeficiente de arrastre que tiene y su altura inicial. De igual manera, debemos tomar en cuenta la constante de gravedad, en este caso de la Tierra, porque nuestro volcán está en la Tierra. Si nosotros quisiéramos modelar el tiro del volcán en una forma muy simple, tomaríamos en cuenta nada más las ecuaciones de tiro parabólico. Pero como esta no es nuestro caso, vamos a utilizar otras ¿Fórmulas? consideraciones. Entonces, para hacer este diagrama de cuerpo, ocupamos que va a haber una fuerza que empuje la roca y va a estar dirigida en la velocidad, en el vector unitario de velocidad, y como hay resistencia con el aire, esta va a estar en contra de la velocidad, y al vez tiene un peso la roca. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si esto le ponemos la fuerza de resistencia que tiene el aire más el peso, nos quedaría, bueno, para empezar, el vector de la resistencia quedaría en dirección de la velocidad, bueno, en la dirección negativa por la magnitud, que es la constante por la velocidad al cuadrado. Si nosotros ponemos esto de la siguiente forma, que es en la masa por el vector representado en sus componentes de la aceleración igual a menos la constante, este menos es porque va en dirección contraria de la velocidad por su magnitud menos el peso que está en dirección j negativo. Podemos representar el vector unitario de la forma de el vector, la dirección, entre la magnitud, lo cual nos elimina el vector, la magnitud velocidad que está en la parte de abajo de la fracción y el cuadrado. Al final, si representamos esto en vectores, nos quedaría la ecuación de hasta abajo. Ya de forma específica, para el movimiento en X, tomando en cuenta el arrastre del aire, para obtener la ecuación de la aceleración en X que va a tener nuestro objeto, utilizaríamos la ecuación que se presenta aquí, que es menos d' sobre m por la velocidad en X por la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad de Y al cuadrado, o sea, la magnitud de la velocidad del vector de velocidad. Para obtener la velocidad como tal, podemos utilizar el método de Euler, tomando el punto, o sea, para obtener el punto siguiente, tomamos el punto actual y le sumamos el cambio en el tiempo multiplicado por la aceleración. Y para obtener la posición, tomamos la posición actual y le sumamos el cambio en el tiempo multiplicado por la velocidad en ese punto. Para el movimiento en Y es prácticamente lo mismo, solo que a la ecuación de aceleración se le suma la gravedad, pues la gravedad va a estar a favor del movimiento y el arrastre va a estar en contra del movimiento. Bueno, para poder resolver el reto lo que utilizamos fue una simulación computacional. Para eso utilizamos el programa MATLAB y una de sus herramientas que se llama App Designer. Eso con el objetivo de hacerlo algo más gráfico, más visual, que se pudiera visualizar mejor. Bueno, para empezar, como ya comentaron mis compañeros, se utilizaban ciertas variables, ciertas constantes,
que nosotros también tenemos que representar de manera computacional en variables como vectores o simples enteros. Por ejemplo, tenemos la velocidad inicial, la posición inicial, los ángulos, los coeficientes, el coeficiente de arrastre, la masa y los incrementos en el tiempo. Para las primeras de posición inicial y velocidad inicial, se utiliza AppDesigner para que los datos puedan ser introducidos mediante una especie de campo en el que se introducen los datos de manera gráfica, en el que tú puedes ver. Y también están los vectores, que esos son los que nos van a ayudar para poder hacer la gráfica más adelante, de lo que mis compañeros van a hablar un poquito más. Pero, como podemos ver aquí, hay varios vectores, porque hay uno que corresponde a la posición en X y Y para nuestra simulación con fricción y otra para la que no tiene fricción. Eso porque vamos a hacer una comparativa de ambos recorridos. También tenemos aquí las fórmulas que se utilizan con Euler, que van a explicar mis compañeros. Y como podemos ver aquí, también hay una especie de código extra, que es el que viene por defecto, que AppDesigner lo ejecuta prácticamente sin que nosotros tengamos que configurar nada. Simplemente tenemos que hacer el algoritmo, que como ven es el que está presentado aquí. Aquí tenemos un while, el cual se va a ejecutar mientras nuestro último elemento de nuestro vector sea mayor que 0 en la posición en Y. Además tenemos este if, el cual va a servir para que mientras P y Y sea mayor que 0, se sigan agregando datos, porque si no lo ponemos, se va a graficar hasta después del eje X. Aquí, como podemos ver, se empieza con la aceleración, la cual es la derivada de la velocidad, y está dada por las ecuaciones que ya explicó mi compañero Armando anteriormente, donde C es nuestro coeficiente de arrastre, M es nuestra masa, velocidad en X, Y es nuestra velocidad del Y que esté en ese momento en el ciclo. Tenemos la raíz cuadrada de la velocidad X en Y cuadrada y la velocidad en Y de Y cuadrada. Y lo mismo para la velocidad en Y, solamente que le agregamos el menos 9.81, que es la gravedad. Después definimos la derivada de nuestra posición, la cual es la velocidad en X y la velocidad en Y. Para obtener la posición y la velocidad, tenemos que la velocidad de X y más 1, es decir, una posición antes del vector que ya tenemos adentro, va a ser igual a la derivada de nuestra velocidad, que es nuestra aceleración, por nuestra delta t, que es el incremento en el tiempo, más bxy, es decir, la velocidad anterior. Y lo mismo para la velocidad en y. Para la posición en x tenemos que va a ser igual a dx, que es nuestra derivada, por delta t, que es el incremento en el tiempo, más nuestra posición anterior en x, y lo mismo para la posición anterior en y. Aquí lo que se está haciendo es que se está agregando los puntos se van a ir agregando a nuestra gráfica llamada H para que se pueda graficar en tiempo real, y aquí es donde esto es para que se muestre en pantalla en nuestro panel de simulación. Además de graficar el proyectil con resistencia del aire, lo vamos a hacer también sin resistencia del aire para hacer una pequeña comparación, y por eso en el while tenemos la posición de Y, tanto con resistencia como sin resistencia. Cuando las dos sean menores a 0, ya se va a cancelar el while, porque pues ya ambos proyectiles tocaron suelo. En la línea 93 podemos ver primero que nada que el tiempo se va a estar actualizando cada ciclo y se va a convertir a el tiempo que ya estaba más el cambio en el tiempo. En la línea 94 podemos ver que siempre y cuando la posición en Y del proyectil sin resistencia al aire sea mayor a 0, se va a ejecutar el código que está a continuación, que lo que nos dice es: se actualizan las variables de posición en Y y posición en X, que para ambas la fórmula es similar, donde se suma la variable de la posición anterior más el cambio en el tiempo por la velocidad. Solo agregando que en el de posición en Y le vamos a restar 1 medio por 9.81 por el cambio en el tiempo al cuadrado.
Después se van a actualizar las variables BY y BX. Otra vez, estas son las de sin considerar la resistencia del viento. Donde las fórmulas son parecidas, donde en la velocidad en Y, en la velocidad en Y anterior, y a eso le vamos a restar 9.81 por el tiempo acumulado. En la línea 99 podemos observar cómo se va actualizando la velocidad en X cuando no hay fricción, cuando no hay resistencia al aire. Y en este caso, como no hay resistencia al aire, la velocidad en X se mantiene constante. Es por eso que velocidad en X en el instante I más 1 es igual a la velocidad en X inicial. Después en la línea 100 podemos ver que tenemos el código addPoint, donde agarramos nuestro drawLine, que es el H2, y vamos a dibujar el punto PX y el punto PY que sacamos en las líneas anteriores. Eso se va a dibujar en la gráfica. Y después vamos a actualizar la pantalla de simulación, donde con la línea 101 vamos a actualizar el tiempo actual que se está mostrando. Y con el resto de las líneas vamos a mostrar la velocidad en X de ese momento, la velocidad en Y del momento, también la posición en X del momento y la posición en Y del momento. Bueno, como mencionamos anteriormente, lo que vamos a hacer es la simulación computacional. Para eso estamos utilizando el programa de MATLAB. Y como pueden ver ustedes a la izquierda, están los campos para ingresar los datos iniciales. Los datos que estamos ingresando son los datos que obtuvimos a partir de la investigación que hicimos sobre la altura, digamos, común que se podría tener del volcán, la velocidad a la que se expulsan las partículas y el ángulo del proyectil, el coeficiente de arrastre y una masa. Bueno, como pueden ver, cuando empieza, pueden ustedes ver a la derecha los datos actualizándose en tiempo real, pero al momento de que empiezan las gráficas a ser muy similares, tanto la de fricción como la que no tiene fricción. Pero después de un tiempo van a empezar a notar que se empiezan a alejar. La que tiene fricción empieza a ir como un poco más lento, como si estuviera siendo frenada, precisamente por la fuerza que tiene la resistencia del aire. Bueno, ya terminó la simulación. Aquí está ya la gráfica hecha y podemos ver que con los datos que pusimos tenemos como conclusión que los datos del proyectil con fricción alcanzaron un alcance de 2.394 metros en comparación de los datos sin fricción que alcanzó una distancia total de 3.069 metros. Con estos resultados obtenidos podemos decir que para un plan de contingencia para salvaguardar la integridad de las personas, no se debería de permitir la construcción o visitas, no se debería de permitir la construcción de viviendas u otro tipo de edificios en un radio de 2.394, por lo menos, porque ahí sería como que ahí cae la bala, así que lo ideal sería por lo menos unos 3 kilómetros para tener unos 600 metros de error del proyectil. Bueno, ahorita estamos con otra simulación, que en este caso tenemos las mismas variables iniciales, a excepción del ángulo del proyectil, que en este caso lo pusimos de 45 grados para ver la comparación de las dos gráficas. Bueno, ya acaba de terminar la simulación del segundo ángulo. Como podemos ver, para la parte con fricción alcanza 2.280 metros y para sin fricción 3.000. Los datos no varían tanto a partir de la otra, pero sí se alcanza a ver una diferencia de al menos 100 metros. Y eso es debido a la altura a la que se proyecta el ángulo. Como podemos ver, si el ángulo es mayor, se alcanza una mayor altura, pero también significa que va a caer un poquito más cerca del origen. Y bueno, este fue nuestra presentación del proyecto, esperamos que les haya gustado. Las referencias que utilizamos para todos los datos se encuentran a continuación. Y esto es todo.